¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues una vez más, bienvenidos, bienvenidas todos a estas actividades que el Instituto Politécnico Nacional ha desarrollado a través de este canal de YouTube. Y pues una vez más también el Departamento de Actividades Cinematográficas agradece y pues tenemos el honor de tener una charla más, ni más ni menos que con una personalidad enorme en el mundo del cine, justo dentro del marco de este 85 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, pues un honor para nosotros presentar a Jorge Ayala Blanco. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido a estas ¿Qué tal? charlas. Muchísimas gracias por el interés que ponen en mi trabajo. Pues no es para menos, una personalidad que justamente nos sentimos muy arraigados, parece que no, pero así es el camino de la educación, así es el camino de la formación, nos lleva por a destinos que uno no, quizás no se imaginaba, no se planteaba, pero esto lo estamos haciendo porque, maestro, usted justo es parte de esta comunidad del Instituto Politécnico Nacional. Aquí comenzó su vida académica profesional. Así es, es muy curioso porque pues hice la carrera completa que en mi época del año 1957 hasta el 63. De hecho, me tocó todavía la vocacional de 2 años. Bien. En el primer año fue precisamente, me tocó en el casco y fue cuando sucedió el terrible sismo que acabó con varias de las escuelas y entonces se construyó la unidad en Zacatenco. Me tocó el cambio precisamente a Zacatenco en el segundo año de vocacional. Mira, Sí, sí. es una historia que quizás pocos de los que somos parte del Instituto Politécnico conocemos, así que pues seguramente saldrán en esta charla historias o conocimientos, además de los cercanos al cine. Pero bueno, además de este inicio, también su formación como ingeniero químico, si no me equivoco, maestro, también la Ingeniero, realizó aquí. la carrera era como doble, porque era ingeniero químico industrial. Ah, mira, Estudiábamos ingeniería química e ingeniero industrial. Sí, ¿en qué unidad? perdón, en En- la SIQUIA, ok, en la muy Escuela bien. Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Sí, yo estudié la carrera, había varias carreras, había la de ingeniero químico industrial, estaba la de ingeniero petrolero y eh, la de ingeniero metalúrgico. Yo estudié la más numerosa, que era precisamente esta. Ok, bueno, pues ahí empezó pues una, una carrera académica, pero también, si no me equivoco, también comenzó su acercamiento con el mundo del cine, porque ahorita nos va a platicar usted, quizás valga la pena que mencione, maestro Jorge Ayala Blanco, fue becario del Centro Mexicano de Escritores hasta 1900, de 1965 a 1966, ha sido, es uno de los críticos cinematográficos más importantes de este país durante varios años. Ha participado en suplementos como México en la cultura de novedades, La Cultura en México en la revista Siempre, Diorama de la Cultura de Excelsior, en la Jornada también, en el periódico El Nacional, en la revista de Bellas Artes y hasta donde yo sé últimamente en el Financiero también. No sé si me haya No, faltado algún otro. actualmente estoy en el suplemento cultural de El Universal, que se llama Confabulario. Desde Cierto, hace cierto, más de 5 años estoy ahí. Sí. cierto, Pues he con ido de un lugar a otro, pero siempre en suplementos culturales. ¿Por qué en suplementos culturales? Porque tienen la mayor libertad y puede uno claro, realmente tener una perspectiva cultural, que es la que a mí me interesa, no tanto el cine como espectáculo, sino como cultura. Sí. Y ok, esto lo aprendí finalmente y lo descubrí en mi época todavía de estudiante de vocacional. Mi primer contacto con el cine, digamos ya en serio, es a través de las funciones que se hacían en en el auditorio de medicina, todavía era medicina rural,
Entonces nos quedaba muy cerca, nos íbamos ahí, de pronto me inventaba yo una película que para mí fue una revelación, La Bella y la Bestia de Jean Cocteau, y pues descubrí que el cine podía ser algo más que las películas del niño cinero, ¿no? Que veía, que iba a matinés y que le gustaba ver cine y que hacía yo pequeñas investigaciones porque me encontré desde los 13 años con cierta fascinación por la crítica de cine y por la investigación en la Hemeroteca Nacional. Claro, estoy hablando de una ciudad que se recorría rápidamente. Podía yo estar desde Zacatenco hacia el centro y hacía yo 20, 25 minutos, era formidable, ¿sí? Entonces podrían ser muchísimas cosas al mismo tiempo. Incluso dentro de nuestra carrera, teníamos un gran apoyo de difusión cultural que nos quedaba muy cerca, porque las oficinas estaban a un lado del casco de Santo Tomás. Entonces, cualquier cosa que pedíamos nos la daban inmediatamente. Organizamos dentro de nuestro grupo, en fin, había personas que tenían un enorme interés cultural y fundamos un Ateneo de ingenieros químicos que curiosamente se unió a cerca de 50 más. Incluso el presidente López Mateos nos fue a abanderar, ¿sí? 50 ateneos y seminarios del Politécnico. A mí me parece inusitado, porque todo el mundo pensaba, y eso es contra lo que nosotros combatíamos, que los politécnicos no tenían cultura, ¿sí? Al contrario, teníamos un acercamiento, diríamos, múltiple hacia la cultura. O sea, nunca nos sentimos inferiores a nadie dentro del mundo cultural. Eso me parece que es importantísimo, porque además teníamos un gran apoyo. Después empecé yo a colaborar con precisamente con la Dirección de Actividades Cinematográficas. En ese tiempo estaba Julio Telles, que era un taurófilo, que estuvo muchísimo tiempo después en el Canal 11, cuando se fundó el Canal 11, sí, también me tocó esa época, surgió el Canal 11, y él tuvo un programa de toros que creo que fue 30, 35 años, fue impresionante, ¿sí? El tiempo que estuvo precisamente Julio Telles, que era el que organizaba este cineclub. Me tocó la gran época de los cineclubes. Sí. Entonces me integré al de medicina rural y ahí empecé a presentar películas. Mi formación realmente fue esa, ¿sí? Por un lado la investigación, y me encontré muy pronto en que el mundo de la crítica cinematográfica, digamos de la cultura cinematográfica, era muy reducido. En 10 minutos conocía a todo el mundo que valía la pena conocer. Y para mi sorpresa, empecé a escribir crítica de cine para el cineclub al que iba yo a presentar las películas saliendo del servicio militar. Los sábados eran los grandes días del cineclub del Politécnico, que era este que les digo, que funcionaba en medicina rural los sábados, y pues sí, iba yo saliendo de la marchada, ¿sí? O sea, del servicio militar, que lo hacíamos en la Plaza del Carillón, porque nos tenían también grandes consideraciones a los politécnicos. No necesitábamos ir a perder nuestros domingos. Con la tarde del sábado era suficiente. Entonces fue formidable para mí vivir esa época, diría yo, de una gran ebullición cultural dentro del Politécnico y retomar las inquietudes de todos mis compañeros. O sea, yo no me sentía excepcional, al contrario, encontraba yo un gran apoyo, una gran resonancia con los mismos compañeros. ¿Sí? Eso me parece importante. Claro. Si te queríamos un maestro de teatro, nos mandaban un maestro de teatro, porque estaba ahí Emilio Carballido, en difusión cultural, en el departamento de teatro. ¿Y quién nos
¿A quién nos asignaba? Pues a una extraordinaria actriz que era Pilar Sousa, que era un especialista en teatro del absurdo y cosas por el estilo. Nos mandaban gratis al teatro, ¿sí? Queríamos estudiar idiomas. Yo tuve ahí una maestra de alemán, ¿sí? Algunos de mis compañeros fueron becarios en Alemania, porque estudiamos el alemán en el Politécnico. O sea, estudiamos el inglés técnico, obligatorio, pero también el idioma que nosotros queríamos. Yo quería estudiar alemán. Con 30 alumnos más nos juntábamos y nos daban el maestro, ¿sí? Era una época, diría yo, pues ideal, saber que encontráramos con el apoyo. Claro, yo por razones de origen era bilingüe, porque mi abuela había estudiado en Francia, que fue la que me educó, y pues ya hablaba yo 3 idiomas, ¿sí? Era rarísimo, gracias sobre todo al apoyo que teníamos en el Politécnico. Eso me parece excepcional. Claro, estoy hablando de una época en que no estaba sobrepoblado, ¿sí? Realmente debe ser otra cosa completamente distinta, aunque el interés se sigue fomentando y eso me parece formidable, sobre todo el interés por el cine. El Cineclub del Politécnico se daba el lujo de estrenar películas. Teníamos el apoyo de Sobexport Film, que era la distribuidora de la, de la Unión Soviética, y nos Ujú. daban los estrenos. La segunda parte de Iván el Terrible y la primera parte, que ya se había estrenado, pero nadie se acordaba de ella, se estrenaron en el Cineclub del Politécnico, mucho antes de que se prohibiera La sombra del caudillo de Julio Bracho. La película se estrenó en el Cineclub del Politécnico, porque lo sentían muy cerca los trabajadores del cine, sentían más cerca al Instituto Politécnico que a la universidad misma. O sea, le ganaban los grandes estrenos cinecluberos, los organizadores del Cineclub del Poli. Eso, desgraciadamente, creo que no se conoce muy bien. Pero pues ahí conocí yo a todo mundo, ¿no? Porque iban al Cineclub del Poli y yo presentaba las películas, entonces las veíamos antes, por la mañana, y por la tarde las presentaba yo. ¿Sí? Ah, Claro, la imitación era a imitación de lo que veía yo ya en el Cineclub del IFAL, la famosa bruja González de León, José Luis González de León, que era el que animaba ese cineclub, presentaba las películas. Entonces me dije, aprendí a hacerlo viéndolo cómo lo presentaba, ¿sí? Y aprendí a hacer crítica de cine, pues leyendo a los maestros de cine, ¿sí? Ojo, todavía no existía una escuela de cine en México. Se fundó hasta el año 1963. Curiosamente, en el año 63 empiezo yo a escribir crítica de cine. Estaba yo en el último año de la carrera, cuando se me ocurrió que quería yo expresarme a través del cine, ¿sí? A través de la crítica de cine. Y como todo mundo, todas las publicaciones estaban dominadas por la mafia literaria, la mafia de Benítez, pues se me ocurrió ir exactamente donde donde habían corrido a la mafia de Benítez, que era el Novedades, y con toda la arrogancia, o diríamos con toda la ingenuidad de la edad y de Politécnico, aventado como todo Politécnico, ¿sí? Pues se me ocurrió llevar un artículo y decir, me gustaría publicar esto porque su crítico de cine no vale nada. Digo, ¿a quién se atreve, no, a hacer eso? Yo diría que solamente un Politécnico, ¿sí? Y de esa época. O sea, claro. la seguridad que daba el hecho de conocer más o menos el medio y saber que eso era lo que yo quería hacer. Yo empecé a escribir crítica de cine en el año 1963 y también con una disciplina politécnica, ¿sí? O sea,
confiaban que yo iba a llevar a tal hora el artículo. Llueve, truene o relampaguee, me comprometí a entregarlo y entregaba yo precisamente mi crítica. El caso ya es verdaderamente demencial, porque tengo 58 años escribiendo crítica de cine y diré yo sin fallar una semana, ¿sí? A veces escribía yo 2 veces por semana, como fue en el caso del Financiero, uno de tantos lugares por los que he pasado. Perdón, ya te rollé. No, está excelente. Es justo lo que queríamos saber, realmente cómo se había relacionado, qué papel había jugado el Politécnico en su proceso formativo, y ya nos lo acaba Fundamental. de resolver. Esto entonces, lo que pasa es que el Instituto Politécnico, ahora que cumple 85 años, se le sigue viendo como sí, una institución principalmente abocada a la ciencia, pues, ¿no? La cultura siempre ha sido parte. Ajá, pero no ha sido como lo que ha trascendido, pero ha habido muchos personajes que han sido personajes dentro del mundo de la cultura, que su formación ha estado aquí el Politécnico. Entonces, quizás también valga la pena que nos platique un poquito más cómo era el ambiente cultural para los alumnos del Politécnico en aquellos entonces, cuando usted era estudiante. Bueno, cuando yo era estudiante teníamos muchas actividades, precisamente por la cercanía del auditorio de medicina rural. Había funciones de teatro, había funciones de música, de buena música, había conferencias, y como le digo, de pronto saber que cuenta uno con el apoyo, ¿sí? Que las autoridades no son tus enemigos, sino son tus aliados en tus inquietudes. Y sí, los politécnicos, vamos, decíamos, mientras estábamos en el laboratorio, perdíamos mucho tiempo en el laboratorio, se organizaban duelos de discusión de libros. Para entretenernos, se leían muchísimo los suplementos, sobre todo el de, ya a partir del año 60, 61, el de la revista Siempre, ¿sí? Era, era normal discutir de todo tipo y a todos niveles, ¿sí? Yo el recuerdo que tengo del Politécnico es de una escuela donde la gente no se conformaba con lo que tenía, siempre quería algo más. Si tenía el conocimiento de ecuaciones diferenciales y de las leyes de la termodinámica, quería más, ¿sí? Y curiosamente, cuando egresé del Politécnico, ya escribía yo en suplementos culturales, ¿sí? Es una cosa rarísima, porque pues empecé a tener como una doble vida. Digamos que por la mañana era yo ingeniero, trabajaba yo en ingenios azucareros como inspector, también trabajé en la construcción de una fábrica, en fin, ingeniero de diseño, ingeniero de proceso, y lo que fue fundamental para mi vida y que fue un conflicto terrible fue dejar la ingeniería, el ejercicio de la ingeniería, que solo lo hice 2 años. O sea, el año 64, el año 65. Porque en el año 65 me sucede una cosa que para mí es pues clave. Pido la beca del Centro Mexicano de Escritores y para mi sorpresa me la dan. Me la dan para escribir un libro sobre el cine mexicano. ¿Y quiénes son mis asesores? Le decíamos monitores, ¿sí? Era el término que usábamos, ¿sí? Resulta que nada menos que Juan José Arreola, Juan Rulfo y el presidente de la Academia de la Lengua, Francisco Monterde. O sea, los dos más grandes prosistas del medio siglo mexicano, de pronto están como mis formadores y son los que me enseñan a escribir y me asesoran este libro, que yo lo considero
que es como la respuesta a un gran regalo que me hizo la vida, ¿sí? Así lo tomé. Nadie había escrito un ensayo sobre el cine mexicano que englobara toda su historia, no la historia del cine mexicano. Lo que me interesaba era el ensayo histórico, o sea, con base en la historia, hablar de lo que realmente eran las películas. No existía esto. En términos franceses se llama panorama. Y Mm. ahí escribí este librito que tengo en las manos y que les enseño, La aventura del cine mexicano, ¿sí? Que andando el tiempo se convirtió en una especie de clásico porque era hablar de toda la historia del cine mexicano en un solo libro, pero profundizando en las películas. Y eso no se había hecho. Existía una enciclopedia que no era más que datos, digamos, era director telefónico de películas, pues para decirlo rápido. ¿Sí? Algo ya no, ¿sí? Existían otros libritos que pretendían abarcarlo todo y no decían nada de las películas. ¿Sí? Entonces me encontré con que, como te digo, fue un regalo que me hizo la vida. Haber visto todo lo que podía yo de cine mexicano, se podía ver muchísimo en las salas de Piojito, las salas ya de octava categoría, pues 3 películas por $1. Por la mañana iba yo a la escuela y por la tarde me iba yo a ver películas en la sala de Piojito. ¿Sí? Y después me aficioné al cine mexicano. ¿Sí? Inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque era lo mío. Hay una cosa que yo siempre digo, los universitarios hablan de la raza, ¿sí? Por mi raza hablará el espíritu, ¿sí? Dos abstracciones, ¿sí? En cambio, la técnica al servicio de la patria va en serio, ¿sí? Ahí sí hay un compromiso, ¿sí? El término de patria nosotros lo manejábamos y lo tomábamos en serio, no por ingenuidad, sino por convicción. O sea, estábamos comprometidos con la realidad del país. Había como podríamos decir, como una deuda, ¿sí? Que saldar con tu país. Y ten más, que yo era becario del Politécnico porque no tenía yo padre, ¿sí? Me había educado mi abuela y mi madre, ¿sí? Y pues también contaba yo con un apoyo económico, ¿sí? Que en esa época era importantísimo, ¿sí? Para evitar que tuviera uno que trabajar y estudiar. Entonces, el tiempo que podía uno dedicar a una cosa, pues le dedicaba yo a leer, a ver películas, ¿sí? Diría yo como endemoniado, ¿sí? Y de pronto me encontré con que conocía yo la historia del cine mexicano mucho mejor que los que se decían especialistas, que veían con gran, digamos, no con repudio, pero pues sí con un poco de desdén a lo que era el cine mexicano, ¿sí? Salvaban a Luis Buñuel porque era español, ¿sí? Y todo lo demás no existía. Y pues yo trabajé, vamos, de pronto encontrabas una nota que decía, no tiene la culpa el indio, se referían al indio Fernández, sino el que lo hace compadre. Y esa era toda la crítica, decir que la película de un señor que era un indio. Pues todos mis compañeros eran indios y mis dos abuelas también lo eran. Entonces era como esa especie de autorracismo raro, ¿sí? Que se respiraba y se sigue respirando en México, a final de cuentas. Y te diría yo, ese regalo que me hace la vida se le hizo a todo mundo, ¿sí? ¿Dónde está un panorama que se llame la aventura de la danza mexicana, de la caricatura mexicana, ¿sí? De la poesía mexicana, ¿sí? Esos panoramas no existen en México, es muy curioso. Y después, pues, publico el libro, tiene una extraordinaria resonancia, me entregan ejemplares exactamente el 2 de octubre de 1968. Es el libro que me salvó la vida, porque por ir a recogerlo, no fuimos, mi mujer y yo, íbamos a ir hasta con el bebé, ¿sí? Íbamos a ir a la Plaza de Tlatelolco,
No fui porque tenía yo que ir a recoger ejemplares de mi libro. Se nos pasa la hora y empiezan a resonar el repiqueteo del teléfono, ¿sí? Del horror que se estaba viviendo. Entonces, ese libro para mí era clave y resultó que lo era. Y que los críticos establecidos me empezaron a felicitar que había hecho lo que nadie se había atrevido siquiera a hacer. Andando el tiempo, ese libro de cine mexicano que se llamaba La A, pues había que actualizarlo, pasó el tiempo. Era una época, me toca toda la época de la fundación del Banco Nacional Cinematográfico, el cine en manos del hermano del presidente, o sea, Rodolfo Echeverría, hermano de Luis, el hermano mayor además de Luis Echeverría, es podríamos decir, el factotum del nuevo cine mexicano, ¿sí? Y empiezan a hacerse cantidad de películas, aparte que los formatos cambian, empieza a haber un cine independiente, y suceden muchas cosas. Entonces, en la editorial me dijeron, no, pues para poder reimprimir este libro habrá que actualizarlo. Y la actualización era el doble, porque ya tenía más práctica, ¿sí? Entonces era el doble, eran 2 tomos, ¿sí? De actualización, no se puede, ¿sí? Entonces, pues le dije, no, pues es que el cine tiene ya muchas búsquedas. Ah, pues se va a llamar la búsqueda del cine mexicano. Les dije, perfecto. Y la universidad misma se encargó de editar en 2 tomos la actualización de la A. ¿Y qué sucede? Que los amigos me empiezan en fin, en tono de burla y de cotorreo, sí, en buena onda, me dicen, sí, la A y la B, te falta la C para que sea el ABC del cine mexicano. Buenísima idea, ¿sí? Entonces me ocurrió que la tercera era la condición del cine mexicano. Y así, actualmente, pues ya voy en acaba de salir precisamente la orgánica del cine mexicano, ¿sí? Después de la ñ del cine mexicano, ¿sí? No hay palabras con ñ, pero pues los politécnicos tenemos una muy buena que es la ñerez del cine mexicano, ¿sí? El cine ñero, ¿sí? Pues, además no podía yo dejar la ñ, porque es lo que supuestamente distingue al idioma castellano de cualquier otro idioma, ¿sí? Que tenemos la ñ. ¿Sí? Y Y entonces, a sí, partir a de partir de ahí, eventualmente, pues la pandemia también me ayudó y me eché 2 libros el año pasado, la P y la Q, que están en prensa, y actualmente tengo 35 capítulos de la R. Los títulos son programáticos, son como aspiracionales, ¿sí? Y por supuesto no se trata de decir si las películas son buenas o malas, sino qué dicen, ¿sí? Y eso me lo da, pero por supuesto mi formación politécnica. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos esa operación unitaria es buena o mala, ¿sí? Sino cómo es. Entonces, ese cómo es a mí me ha funcionado muy bien porque incluso puedo darme el lujo de suspender el juicio. No estoy haciendo un juicio como si fuera un tribunal. No pienso como abogado, no pienso como licenciado en Derecho, sino como un ingeniero que está desmontando un mecanismo o que está organizando un mecanismo. ¿Sí? O sea, yo sigo pensando como ingeniero químico. Lo siento mucho. extraordinario, fíjese, es algo que la verdad en algún momento parecería que ya se ha alejado, que el químico ya
o más bien el crítico ya superó al ingeniero, y no es así, lo está corroborando, pero ha mencionado dos aspectos que me parecen muy importantes que quizás podríamos ahondar un poquito. Uno es el del cineclubismo, que si quiere ahorita lo abordamos, y el otro es el del papel de una institución educativa también para la formación. O sea, digo, hay universidades que están, facultades o universidades que están hechas justo para el desarrollo de las artes, pero una universidad per se también, cualquier universidad también tiene una función cultural con el país, y quizás usted también tenga una opinión que nos pueda hacer ampliar este criterio. Bueno, yo creo que la difusión, precisamente, tiene que ser cuando está uno en la época en que tiene más tiempo y más inquietudes, que es precisamente nuestra época de formación. Sí, yo creo que las instituciones están obligadas con sus propios estudiantes, ¿sí? Las instituciones educativas globalmente tomadas, y entre ellas, por supuesto, del Politécnico, de acercar a los alumnos, ofrecer, tener una oferta cultural atractiva, precisamente para su formación. La formación debe ser integral. Claro, puede darse el caso de que uno se clave en otra cosa y terminar dejando la ingeniería, pero el mecanismo mental sigue funcionando. Yo nunca me he avergonzado de ser politécnico. Actualmente decía yo que en el año 65 para mí fue crucial porque pedí la beca del Centro Mexicano de Escritores, me la dan, ¿sí? Un gran apoyo económico, ¿sí? Y además el espaldarazo, ¿sí? Pero también empecé ese mismo año, el 65, a los 23 años, ¿sí? Yo soy del año 42, ¿sí? Voy a la escuela de cine, pues a enterarme, a ver cómo está esa escuela, ¿sí? A ver qué era. La fui a pedir de alumno y me la dieron de maestro, porque habían leído mis artículos. Ah, qué bueno, porque nos está faltando precisamente un maestro que dé una materia que se llama Corrientes Estéticas del Cine. ¿Le gustaría? Ah, por supuesto que sí, a la Politécnica, ¿sí? Aventarse, aventarse a darla. Y pues desde entonces, pues soy profesor del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, que hace un par de años se convirtió en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas. 55 años después de su fundación, se convirtió por fin en Escuela Nacional. Y ahí, pues, simplemente por permanencia, diría yo que por disciplina, tosudez, terquedad o como sea, pues soy el maestro decano. Y tengo 56 años dando clase, claro. Estuvimos, sí, 6 años en el CUEC, en el famoso CUEC. Estuvimos 6 años dando clases, por lo menos a mí me tocó eso, 6 años dando clase, sin que siquiera se nos considerara maestros, éramos conferencistas. Pero cuando se regularizó la escuela, que fue precisamente en el año 71, pues me tocó ser ya profesor de carrera. Y actualmente, precisamente ahora, 2021, el Día del Maestro, pues me van a entregar la medalla al mérito universitario por 50 años, ¿sí? 50 años que son los que me reconoce, digamos, la institución, pero en realidad son 56. Que además se me han hecho como agua, porque la pasa uno muy bien, ¿sí? Casi dije yo, bueno, ¿y qué harías si ya hubieras resuelto todos tus problemas? ¿Qué harías con tu tiempo? Pues vería películas, escribiría de ellas y platicaría de ellas todo el día. Ah, pues hazlo. Y es lo que empecé a hacer. Vamos, esa idea ¿cómo se llama? Que como, además siempre me pareció ridícula, ¿no? La angustia del escritor, la página en blanco. No, al contrario, cómo sintetizar todas las cosas que se me ocurren cuando veo una película. ¿Sí?
Para mí ese es el verdadero problema, la síntesis. Y eso me lo da, pues, mi formación como ingeniero, ¿sí? Sabemos que un proceso empieza aquí y termina acá, ¿sí? Y pasa por todo esto, ¿sí? Pero voy hacia allá, ¿sí? No estoy escribiendo una entelequia, ¿sí? No estoy haciendo una cuestión puramente lírica. Lo que me interesa es precisamente ese proceso. Casi decía yo, lo que yo hago son ecuaciones, resolver ecuaciones diferenciales de películas, ¿sí? O Extraordinario, extraordinaria estudiar, forma. sí, o estudiar, a final de cuentas, hacer balances de energía en cualquier punto de ese proceso. Es lo que sabemos, lo que me enseñaron a hacer en la escuela es lo que yo hago, ¿sí? Balances de energía, ¿sí? En este punto me paro y ahí están confluyendo todas las energías, energía cinética, potencial, etcétera, ¿sí? Entalpia, entropía, todo lo que sea, está concluyendo en ese punto. Y para mí eso es precisamente analizar una película. No, hombre, pues Pueden ser está traducciones extraordinario. rarísimas, pero me han funcionado, incluso con pues, reconocimientos extranjeros, ¿no? Claro. Fui 25 años al Festival de Berlín, todos los años por la facilidad del idioma que me la procuró el Politécnico, ¿sí? ¿Sí? Y pues ese acento extraño que puede tener una prosa literaria que no busca la belleza, sino además la precisión, ¿sí? Y eso lo da solamente una formación politécnica, creo yo. Excelente, excelente síntesis de todo este proceso que en verdad íbamos a ir tocando poco a poco, pero está en todos lados, pues finalmente el Politécnico, la formación, que es una realidad, la formación va a estar siendo parte de nosotros durante toda la vida, hagamos lo que hagamos, nos dediquemos a una cosa a otra, siempre va a estar ahí nuestras bases formativas de la educación. Y el otro punto que también me pareció muy importante, ya lo mencioné un poquito, pero este papel del Cineclub, el Instituto Politécnico ya lo dijo, tuvo uno de los primeros y de los más importantes en aquel entonces, pero ¿qué ha pasado con ellos? ¿Qué papel siguen teniendo los cineclubes ahora? ¿Existen realmente? Lo que pasa es que pues el alcance o las formas de distribución ahora de las películas pues son evidentemente muy distintas a lo que eran en aquellos años, pero ¿cómo se ha transformado esta figura durante el tiempo? Bueno, yo creo que ante todo el cine no es un espectáculo de participación social, también es un lugar donde la gente se encuentra, conoce. Vamos, lo que más he padecido yo en esta pandemia es no poder ir al cine, a la Cineteca Nacional, a los lugares donde acostumbro ir y encontrar amigos o hacer amigos, ¿sí? Ese es también la función del cineclub. La discusión real y profunda se hace en esa comunicación cara a cara de la gente, ¿sí? O de los estudiantes. En el momento en que se confrontan con ellos mismos o con la persona que está presentando la película, o el hecho mismo de ir al cineclub de la escuela, sentirlo como algo propio, ¿sí? Eso es lo que nosotros sentíamos en esa época, que estábamos en un lugar que nos pertenecía y a la que pertenecíamos. La idea de pertenencia, ¿sí? Que es lo que hemos perdido un poco en esta pandemia. ¿Sí? Vamos, no es algo más, pero tiene que ver con el calor humano y con el calor inhumano, ¿sí? Las dos cosas. Muy bien, pues bueno, eso también supongo que tiene que ver con otro punto que quisiera tocar, que es justo esto, cómo afecta no solo como público, como espectador, lo que estamos viviendo, las nuevas plataformas también de distribución, sino también a los mismos procesos de producción o a los mismos creadores, más bien, ¿no? También está transformando el lenguaje. Yo creo que el mundo pospandémico va a ser completamente distinto del actual. Sí, sí. Va a haber una transformación de nosotros tan profunda que ni siquiera nos podemos dar cuenta todavía de lo que va a pasar. Y no podemos saberlo todavía.
Eso es lo que lo hace apasionante también, ¿no? O aprovechar digamos, el intermedio, porque también es una oportunidad de confrontarnos con nosotros mismos. Sí. Muy bien. Bueno, pues es que nos ha ya quedado muy claro todo el papel que ha desarrollado también en este proceso de investigación, cómo se dieron esta situación, este abecedario pues del cine mexicano que sigue desarrollándose. ¿Qué va a pasar cuando, cuando llegue a la Z? A la Z, Eso. yo creo que ya mis nietos que lo hagan, que se sigan. Ok, ok. Yo creo que sí. Ojalá que tengamos oportunidad de que se acabe, de que se acabe esta obra. Pero bueno, ha quedado muy claro todo esto, pero actualmente como yo veo que su crítica a veces, incluso he escuchado que hay muchos productores y directores que pues en algún momento han tenido no lo han visto con los mejores ojos, pero yo siempre he creído que usted de alguna manera está protegiendo el cine mexicano, que hay un compromiso con el quehacer del cine nacional. Ahorita, actualmente, ¿cómo lo percibe la producción actual del cine en México? Bueno, yo creo que pasé de ser enfant terrible a ser ancien terrible. Entonces, sigo, pues sigo, digamos, sosteniendo la misma postura, ¿no? De no juzgar, sino de siempre desmontar los mecanismos del cine. Eso puede irritar muchísimo, porque todo el mundo cree que la inspiración que baja del cielo, no es cierto, es una operación que se hace y complicadísima además. Eso a mí lo aprendí en la escuela donde estaba yo dando clase. Me metí a las clases de todos mis compañeros y también aprendí con ellos y con los mismos alumnos que eran de mi edad. Para mí el cine siempre ha sido una fuente de goce, ¿no? Sí, el Excel. placer y una prolongación del placer cinematográfico, que para mí, pues lo sabemos, el placer estético, uno de los más profundos placeres que existen, ¿no? Sí. Definitivamente, y pues usted lo encarna, lo plasma además en sus críticas, en sus libros. Maestro, en verdad, es un placer platicar con usted. Ojalá que tengamos más oportunidades de seguir charlando. El Politécnico ha sido su casa durante todos estos años y lo seguirá haciendo. Y pues no sé, cuando se pueda, ojalá que podamos volver a platicar y pues seguir con este diálogo tan interesante que usted nos proporciona, maestro. No sé si quiere agregar algo más, No, maestro, no, para, no, le para agradezco cerrar esta mucho charla. que formule de esa manera esta idea que planteaba yo precisamente de la pertenencia, ¿no? Porque Exacto, efectivamente yo siempre me he sentido el más politécnico de los universitarios y el más universitario de los politécnicos. Finalmente no hubo mayor problema de integración. exacto, exacto. Siendo parte de las dos principales casas de estudios de este país, pues sin más, maestro, le agradecemos en verdad también era para nosotros importante tener a un personaje como usted siendo parte de este aniversario número 85 del instituto y pues supongo que también usted lo celebra, ¿no? Como parte de Pero la misma claro, comunidad. pero claro, sí, me sigo sintiendo, y gracias que lo formulé de esa manera, les decía yo, parte de la comunidad politécnica. Muy bien, pues gracias nuevamente, maestro Jorge Ayala Blanco, aquí en estas actividades, charlas que el Departamento de Actividades Cinematográficas trae para todos nosotros. Ojalá que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y pues sigamos conectándonos a través de estos canales que por el momento tenemos disponibles. Busquen las redes de cultura del Instituto Politécnico Nacional y pues acá nos encontraremos pronto. Gracias.